Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Como se dan cuenta, pues no nos acompaña nuestro amigo Joaquín Elizalde, él llegará en unos momentos más, viene un poco retrasado. Quiero comentarles que tenemos un programa de vanguardia, un excelente programa con un excelente invitado. ¿Por qué? ¿Qué tema vamos a ver? Nada más y nada menos que aspectos legales de la digitalización de documentos. Para esto hemos invitado pues, a uno de los más grandes expertos a nivel nacional en este tema. ¿Quién es? Pues el doctor Daniel Ortiz Lora. ¿Quién es el doctor Daniel Ortiz Lora? Bueno, pues simplemente es profesor de posgrado en Derecho en la Universidad de Anáhuac de México, Campus Norte. Por cierto, bienvenido, Daniel, no te da otra bienvenida. Gracias por venir al programa. Es presidente del capítulo y comité de comercio y firma electrónica en la Academia Mexicana de Derecho Informático. Es secretario del Consejo Directivo en el Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Distrito Federal. Estudió un máster en mediación en la Universidad de Barcelona. Estudió el doctorado en la Universidad Panamericana. Es conferencista, escribe libros y es un excelente abogado. Pues que me podría pasar aquí un rato más hablando de él, pero la mejor presentación pues es que platique un poco con nosotros. Mi estimado Daniel, este tema de la digitalización, ¿podrías explicarnos para poner un poquito en contexto el programa en qué consiste la digitalización de documentos? Claro que sí, Mario. Mira, digitalizar un documento no es más que transformar el documento físico a imagen y esa imagen obviamente está representada en datos. Es un concepto informático, un concepto que propiamente es una necesidad hoy en día de las empresas. Se vienen practicando digitalizaciones de tiempo atrás. La novedad es que con la reciente reforma al Código de Comercio se vuelve hasta cierto punto se vuelven obligatorios los requisitos, más no obligatoria la digitalización, a seguir para aquellos comerciantes que quieran realizar estos procedimientos. Qué bueno que nos aclaras, porque mira, hay un poco de confusión en el ambiente, sobre todo en las empresas, tanto nosotros como abogados. Algunos dicen que es obligatorio digitalizar, otros que no. Vamos por partes. ¿Qué beneficios nos trae a nosotros legalmente la digitalización? El subir los documentos que tenemos en físico, en electrónico de nuestros negocios. Pensemos en una pyme o una empresa mediana para arriba. Pues trae diferentes beneficios. Desde un punto de vista práctico, pues ahorras espacio en archivos, ahorras, porque todas las grandes cantidades de documentos físicos que puedes llegar a tener se vuelven archivos de datos, los cuales pues, en un disco duro, en una nube, o en cualquier dispositivo de almacenamiento, ¿no? Claro. Por el otro lado, también pues, hay beneficios ecológicos. ¿Por qué? Porque pues, se podría llegar a reciclar el papel que estaba parado y que pues, podría ya no servir más que para quedarse en el acervo cultural de la empresa, ¿no? Claro. Regresando un poco a lo que manejabas, sobre que si hay confusión entre que si es obligatoria o no es obligatoria, el Código de Comercio la tiene como optativa. Lo que es obligatorio es regirnos por las normas del Código de Comercio, por lo que marca el Código de Comercio en cuanto a la digitalización, y también regirnos en cuanto al próximo proyecto del NOM 151 que pueda llegar a emitirse respecto a la digitalización. La NOM, pues son los pasos a seguir para poder en un momento dado digitalizar. Son los aspectos técnicos, o sea, se debe de obedecer como tal, como una norma oficial mexicana, claro. Es decir, única y exclusivamente en cuanto a que sean aspectos técnicos. Platicábamos tú y yo de la importancia de la digitalización y de los documentos que se van a digitalizar. Sin embargo, pues también vemos de la importancia que va a ser destruir ciertos documentos, o qué va a pasar con los documentos físicos. ¿Tienen que destruirse? ¿Se pueden almacenar? ¿Qué opción nos da el Código de Comercio? Nos da la opción de la destrucción. Desde luego, pues lo que no te está prohibido te está permitido, puedes almacenarlos. Aquí lo importante, Mario, y yo creo que lo que tenemos que ser sumamente cuidadosos, es en qué destruimos. Y sobre todo, el proceso para la digitalización nos marca un muestreo. Es decir, un muestreo es seleccionar diferentes documentos del conjunto con la finalidad de verificar su contenido. Aquí hay dos aspectos delicados. Uno, el Código de Comercio te habla de un cotejo, la NOM de un muestreo. Entonces ahí ya tenemos una contradicción, si me permites llamarlo así. Claro. ¿Qué es lo importante aquí? Yo creo que el muestreo parecería que yo estaría en contra de él, pero no estoy en contra. De lo que lo que me gustaría propiamente es que el muestreo se hiciese de una forma consciente. ¿Por qué consciente? Porque podemos llegar a destruir documentos históricos, podemos llegar a infringir
aspectos de datos personales, que tú eres experto en ambas cosas de lo que acabamos de mencionar. Claro. No está Joaquín, pero podríamos llegar a infringir cuestiones de derechos de autor, de patentes de marcas, cuando reproducimos. Claro. Cuando reproducimos, y yo creo que ahí es cuando tenemos que estar conscientes, y además si llegamos a destruir un documento histórico podemos tener algunas consecuencias, ¿no? Que es precisamente un tema que tú y yo platicábamos en alguna ocasión. ¿Qué es esto? Me pasó mucho durante los años elaborando un contacto con las empresas, sobre todo en el centro histórico, que nos encontrábamos empresas que tenían licencias, documentos que a la fecha, por ejemplo, licencias, usos de suelo, etcétera, expedidos por el mismo virreinato. O sea, estamos hablando ni siquiera por la autoridad. ¿No? Conocemos la famosa cantina, o se conocía la número 1, porque era la licencia número 1 que existía en México. Bueno, existen restaurantes, cantinas en Santa María la Ribera, en el centro histórico, que tienen permisos del virreinato y que es un valor histórico y aparte legal que les permite trabajar al día de hoy, porque son lugares que a lo mejor no están permitidos el uso de suelo. En estos casos, pues la destrucción puede afectarte tanto legalmente de un tipo de estos documentos, pero también históricamente. Yo no he visto en ninguna parte de la norma algún cruce de información de qué documentos, y en el Código de Comercio estamos autorizados para destruir, porque te dan la puerta abierta para todos los que ya no necesites que digitalices. Pero ahí tendríamos que ver, porque entonces el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, puede tener en el aspecto de archivos históricos, en la documentación histórica, algo que decir al respecto. Yo creo que es necesario sentarse a revisar un poquito este tema. ¿Tú qué piensas, mi estimado Daniel? Como te digo, yo creo que el muestreo es necesario desde el punto de vista que puedes llegar a tener cantidades de documentos que humanamente tal vez sea imposible cotejar, claro, como podría ser el archivo de un banco. Pero también creo que previo al muestreo debe de haber un trabajo arduo y un trabajo delicado para poder seleccionar qué son documentos públicos, qué son documentos privados, qué documentos pueden llegar a destruirse, qué documentos por más que hayas digitalizado no vas a destruir, como pueden ser escrituras constitutivas, cualquier tipo de documento público, documentos históricos que pueden llegar a tener las empresas. De hecho, perdón que te interrumpa un momento, pero una escritura constitutiva puede ser un documento histórico si la aparejamos al tipo de empresa que es y la personalidad o la importancia que le ha dado al sector. Bueno, hay muchos temas. La norma no nos habla nada de esto al respecto. Nada, es omisa. Se refiere exclusivamente al muestreo para poder acreditar la calidad de documentos que se están digitalizando. Okay. También aquí, pues algo muy importante, ¿no? La falsificación al momento de digitalizar. Yo creo que esos son los problemas y los puntos que debemos de tratar y de ser conscientes. Aunque para el prestador de servicios de certificación que presten sus servicios, vaya la redundancia, al momento de digitalizar, tanto como para el fedatario público que a lo mejor pueda llegar a hacer alguna fe de hechos al respecto, no es responsabilidad al 100%. ¿Por qué? Porque el propio código te habla del que se presume la buena fe. Tanto de que el prestador de servicios realizó todas las labores de manera diligente, como que el contratante actuó de buena fe al proporcionar los documentos, ¿no? Ahí nos encontramos ante una situación un poco extrema en el aspecto de que existen al día de hoy empresas que en el transcurso de los años han obtenido alguna documentación que no está 100% seguro el aspecto legal, o no ha habido una auditoría legal para ver si esos documentos que son la base del desarrollo de la empresa o con la cual se abrieron el establecimiento y que hacen por ley, por ejemplo, un derechos adquiridos en cualquier circunstancia, si lo digitalizamos y destruimos, podría ser que estemos destruyendo la única prueba de fe. No vamos a poder saber si ese documento es válido o no, porque recordemos que muchos documentos desaparecieron en el tenor del 86, claro, de las empresas de aquí en México. Entonces, ahorita por medio de una grafoscopía, una grafología, una documentoscopía en prueba, pues te puede detectar si un documento es falso o no. A mí me pasó cantidad de veces con trámites en estas empresas. Se digitaliza y se pierde la oportunidad de la prueba. Sigo viendo un área de, pues a lo mejor de desarrollo que faltó, o una parte que faltó desarrollar dentro de la norma. ¿Tú qué opinas, Daniel, al respecto? Pues yo creo que, como te digo, la norma es omisa
mucho está en la conciencia de cada quien para poder realizar las cosas bien, ¿no? Y desde un punto de vista también, pues por llamarlo de alguna manera, profesional y diligente, es importante el verificar qué se va a digitalizar. Desde, a lo mejor, clasificarlo. Si bien es cierto, como te digo, hay volúmenes que a lo mejor es humanamente imposible verificar, pero sí por lo menos clasificarlo, saber, aquí hay documentos de este carácter, de esta naturaleza, que son públicos y que por lo tanto se van a digitalizar, y a lo mejor esos los cotejas, no los muestreas. Claro. Y todo lo demás es información financiera, las facturas, las pólizas de cheque con las que se pagaron, las contrafacturas, etcétera, que son documentales privadas y que a lo mejor pues así las mandas al proceso fast track, ¿no? Claro, que ya tuvieron su etapa de vida. Las mandas al proceso fast track para agilizar el trámite, ¿no? Claro. Pero ciertos documentos pues sí tener cierto cuidado, ¿no? Y Claro. tal vez esos documentos a lo mejor los digitalizas pero no los destruyes. Claro. Porque como tú lo dices, tienen tanta importancia que pueden ser debida su conservación para efectos de comprobar incluso derechos adquiridos, como lo mencionabas. Claro. Claro. Pues bueno, amigos, están viendo, tenemos un programazo esencial, básico para todas las empresas hoy en día, porque paso a paso vamos emigrando a una digitalización obligatoria. Vamos a ver cómo se debe hacer, cuáles son los aspectos legales, qué hacer y qué no hacer. En un momento regresamos, no se vayan, muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Seguimos en su programa Abogados al Día Data Protección. Le damos la bienvenida, ya llegó con nosotros el socio de Data Protección y buen amigo, el licenciado Joaquín Elizalde Ávila. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos, y con un invitado de lujo, experto, de los pocos expertos en documentos digitales y electrónicos, el doctor Daniel Ortiz Lora. Y pues a mí me toca preguntarle un poco sobre este tema de la digitalización y cuál es la obligatoriedad o de dónde nace. ¿Qué nos podrías platicar, doctor, al respecto? Pues mira, la primera pregunta es, el Código de Comercio lo establece ahora con la reciente reforma, pero lo establece como optativo, es decir, no es obligatorio. Te marca, los comerciantes podrán optar entre conservar sus archivos en papel físico o bien optar por la digitalización. Prácticamente pues con esto se le da pauta a que es facultad del comerciante el elegir un camino o el otro. En el mismo sentido, lo que sí es importante es que si elige el camino de la digitalización, entonces sí se vuelve obligatorio el que siga las reglas del Código de Comercio y de cuando salga y se publique al respecto la NOM 151. Ah, perfecto. Entonces, debe de ser una decisión muy cuidadosa si optamos por la digitalización, porque esto nos va a someter a toda la normatividad aplicable establecida en la legislación mercantil. Y respecto a esta obligatoriedad, ¿qué características presenta? Pues primero que nada que debe de ser prestada por un prestador de servicios de certificación. ¿Qué es un prestador de servicios de certificación? Que yo creo que es la siguiente pregunta, ¿no? Me adelanto un poquito. Sí. Un prestador de servicios de certificación está definido por el artículo 100 del Código de Comercio y nos dice que pueden ser 3 tipos de personas: notarios o corredores públicos, empresas constituidas, personas morales, perdón, que es diferente, empresas constituidas con ese fin, porque pueden ser sociedades civiles, y autoridades gubernamentales. Estas personas, ¿qué es lo que hacen? Dentro de los servicios que van a brindar está el asegurar en tiempo, de manera electrónica, no jurídica, ojo, no es fe pública. Claro. El mismo 100 del Código de Comercio es muy claro en su último párrafo al mencionar que los prestadores de servicios de certificación podrán prestar los servicios con o sin fe pública, y que únicamente pueden prestarlos con fe pública los notarios y los corredores públicos. Exacto. O sea, no cualquier empresa que se constituya y quiera operar como prestador de servicios de certificación. Es decir, aseguran la operación desde el punto de vista tecnológico, dándole cierta validez legal con la correspondiente arista que es desde el punto de vista tecnológico, es decir, está sujeto a prueba. Perfecto. Y esto es muy importante porque he oído en algunas mesas, en algunos debates, que el proveedor de servicios de certificación ya se asimila a un fedatario público por el simple hecho de digitalizar ciertos documentos, y no es así. No. Esa facultad es exclusiva de corredores y notarios públicos, precisamente inherente a su función de dar fe respecto del acto. O sea, la función notarial, más allá de soportar tecnológicamente una documentación, está a través del respeto a una normatividad que tanto notarios como corredores deben salvaguardar, ¿no es así? Así es, Joaquín. ¿Puedes abundar un poquito para que quede claro que no es lo mismo prestar un servicio de certificación a dar fe notarial de una certificación? Y para que les quede claro también a los proveedores, ¿sí? Porque muchas veces ellos creen que también dan fe. Hay uno que inclusive tiene una marca registrada que se llama Notari, no me recuerdo, pero aquí tú eres el experto. A mí lo que me llamó más la atención no es tanto que el proveedor lo tenga, sino que el INPI se le haya dado. Sí. Ya hablando un poquito más allá, como dices tú, en confianza, ¿no? Sí, pero en fin, la diferencia es, la fe pública es única y la del Estado, artículo 121 constitucional. Es decir, el Estado, como no puede ejercerla por sí mismo, como es un ente moral, un ente jurídico que existe, pues lo hace a través de personas investidas para esto, los cuales pueden ser o particulares delegados investidos, como es el caso de notarios, corredores públicos, agentes aduanales, mediadores privados, entre otros, o bien mediante servidores públicos en el exclusivo ejercicio de sus funciones, que eso es muy importante. Muy bien. La fe pública.
Ahora, los prestadores de servicios de certificación sí certifican, pero no es lo mismo certificar que dar fe pública. ¿Por qué? Porque ellos lo que están haciendo es una certificación específica desde el punto de vista tecnológico. Respecto, ¿por qué? Porque tienen ciertos aparatos, cierto software, cierto hardware y software que cumple cierta normativa también, emitida por la Secretaría de Economía, son inspeccionados también por la Secretaría de Economía, pero que les da la facultad de emitir de emitir documentación, mensajes de datos, hacer constar mensajes de datos, pero desde un punto de vista tecnológico, es decir, por medio de sus relojes atómicos, por medio de propiamente los sellos de tiempo que pueden llegar a otorgar. Okay. Pero es una certificación, lo vuelvo a decir, técnica, tecnológica, no fe pública ni jurídica. Sí. Ninguna norma les da el carácter de fedatario público. Sí, que es un poco siguiendo las normas internacionales, ¿no? O se basan también en las normas internacionales. Perdón que meta mi cuchara, Dani, pero es algo que tuvimos platicado, bueno, fuera de programa en otras ocasiones. Entonces encontramos que estamos utilizando una herramienta que es algo particular, que puede ser algo de buenas prácticas, se puede llegar a convertir en algo obligatorio, si es que lo vamos a estar, no estaremos cometiendo un poco de abuso de estas normas, o le estamos dando demasiada importancia al tener que estar obligados a seguir una norma que viene de un ente privado y que no es como tal una ley establecida, un reglamento a seguir. Mira, yo creo que no es un abuso siempre y cuando no se rebase lo que está atribuido en la propia ley. ¿Por qué? Porque pues, la norma nace de la propia ley, nace de una ley que es la Ley de Metrología y Normatividad, que es una ley federal de Metrología y Normatividad. Entonces, desde ese punto de vista, no sería un abuso. Lo que es un abuso es que se abuse de la norma. Exacto. Para establecer ciertas conductas que rebasen lo marcado en ley. Si un reglamento no puede ir más allá de una ley, cuanto más una norma, ¿no? Y más una norma que su finalidad es el establecer estándares para la prestación de un servicio o para que se pueda comercializar un bien. Sí. No es el reglamentar, mucho menos el legislar en materia de determinado bien o servicio. Perfecto. Sí, pues es lo que hemos estado viendo a últimas fechas, que al no haber una adecuada, no sé si será cuestión de quitar, poner, etcétera, estamos tomando o abusando de normas, pero sí bajo la ley de metrología, Secretaría de Economía, basado en normas internacionales, pero que muchas veces las normas internacionales que queremos aplicar aquí, pues no van de acuerdo a las leyes que nosotros tenemos establecidas, a la idiosincrasia del comerciante o del empresariado mexicano. En lo particular, esto puedo darme cuenta muy bien en la digitalización de documentos por aspectos que platicábamos en la primera etapa. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? Que el proyecto pues sigue siendo un proyecto, ¿no? Yo creo que esto apenas va a arrancar. Vamos a ver cómo se presentan las cuestiones de facto en el transcurso de los procesos de digitalización que podían llegarse a presentar. Yo de entrada, tú estás muy enfocado a PYME en tu práctica y en este programa, por lo que me comentas, Mario. Pues en la práctica vamos a todo en general, pues este programa trata de llegar un poco a todos los sectores de la población. Y una PYME, no sé qué tanto pueda llegar a digitalizar. ¿Qué tanto puede llegarse a acercar a un procedimiento con un prestador de servicios de certificación? ¿Qué tanto le pueda ser oneroso? Sin lugar a dudas, en cuanto a empresas de macroempresas, pues va a ser la opción, porque vas a gastar menos que guardar archivos, que guardar diferente tipo de documentación de forma física. Digitalizaban tiempo atrás, pero lo que hacían es, como no se les permitía destruir, lo que hacían es, me lo llevo de mi empresa, de mi sede que está en Santa Fe, que está en Polanco, y que mantener un archivo de 200 metros cuadrados me sale impagable, lo digitalizo para seguir teniendo aquí hasta cierto punto la opción de consultar los documentos, y me lo llevo a una bodega en Ecatepec, donde el precio metro cuadrado de almacenamiento es mucho más accesible. Y también la forma de entrar, de contactar los documentos. Aquí hay una situación, y qué bueno que tocas el tema. ¿Qué pasa con las pymes? Las pymes son un estado de vulnerabilidad, digamos, empresas que tienen hasta 40, 50 empleados, se convierten muy vulnerables.
sobre todo porque en el transcurso de su devenir histórico, desde el momento que sacan la documentación para constituir la empresa, pues se ha prestado mucho en el sistema, no digamos legal, de instituciones, por ejemplo del Distrito Federal, que se han permitido licencias donde no deberían, usos donde no deberían, se han pagado impuestos como no deberían, y todo esto enfoca directamente a las pymes. Se guarda una documentación, guarda documentación del contador, hay documentación por todos lados. ¿Qué es lo que sucede? Si una pyme, en este caso, empieza a digitalizar y digitaliza documentos que no han sido comprobados o que no tenemos una claridad realmente de si están bien constituidos o no, pueden llegar a afectar en un futuro y pueden llegar hasta desaparecer, porque platicábamos hace un momento de los derechos adquiridos que aplican en muchas situaciones de la vida de una empresa. Entonces, yo veo sumamente importante que debe aparecer o debe haber un proveedor de certificación que sea enfocado exclusivamente a las pymes, o debe haber un control que tiene que ir un poquito más flexible para que esas pymes no vayan a afectarse a sí mismas al momento de querer generar la digitalización, porque lo que estamos viendo pues es muy vago, no es muy completo y va para un sector en específico. No voltearon a ver al momento de hacer la norma este tipo de negocios, se enfocaron únicamente a la gran empresa en la manera general. Hay que ver cómo cumple una pyme con esto. Mira, yo creo que ahí la salida, y salvo mejor opinión de ustedes dos, es la obligatoriedad, ¿no? O sea, que es optativo. De entrada es optativo, la digitalización es optativa, pero desde un punto de vista también de ámbito de mayor economía, pues una pyme también le cuesta tener sus archivos, toda proporción de vida, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no mantiene las bodegas de 200 metros, pero sí tiene una bodega que a lo mejor es le podría servir para tener otra área más dentro de sus instalaciones, ¿no? Sí, donde sigue destinado para guardar la documentación que está obligada a conservar, claro, conforme al Código de Comercio, ¿no? Y conforme al Código Fiscal también en su oportunidad. Claro, pero que desgraciadamente a la fecha la tienen distribuida por todos lados, porque contratan un contador y el contador maneja muchas pymes y tiene la información por allá, contratan a un abogado y tiene su documentación para allá. Habremos que ver a lo mejor aquí otro tema que es de organización dentro de las empresas, ¿no? Que no tiene que ver con la norma. Exactamente. Porque entonces no me invites a mí porque o de auditoría, no, amigo, es un expertazo tú en todos estos temas. Sí, entonces estamos viendo lo que debe ser el aspecto legal de la digitalización. ¿Qué otros aspectos nos puedes contar que son muy importantes en este tema? Dentro de la digitalización, pues puede ser también el punto de vista que bueno que ya está aquí Joaquín, de derechos de autor y de marcas, ¿no? ¿Qué tanto incurrimos al momento de reproducción de un documento? Porque finalmente, volvemos a repetir, el digitalizar un documento es volver el documento físico a imagen digital, la cual está representada en datos. Entonces, ¿qué tanto podríamos incurrir en algún momento dado en violaciones a estas materias al digitalizar cualquier clase de documento? Un documento que contenga a lo mejor algún derecho protegido por marcas o por derechos de autor, ¿no? Podría ser porque sería una especie de reproducción no autorizada. Por ejemplo, no sé, si piensas digitalizar un libro o algún negocio que hiciste relativo a una marca, etcétera. Podría darse una violación de derechos, pero hay algunas excepciones que pudieran invocarse al respecto, pero sí es un tema a tratar. Ya en particular, sí debe preverse como una excepción cuando ésta tenga para fines de salvaguardar información relativa a la empresa o a la persona o a la actividad que desarrolle la persona, que no tenga otros fines distintos del cual pudieran aprovecharse, ¿no? Ya por sí la vulnerabilidad de la propiedad intelectual pues es grande, ¿no? Entonces, claro, con disposiciones congruentes con los fines para los cuales se diseñó la digitalización, debía delimitarse. Por eso es importante ser conscientes en la selección previa al muestreo, ¿no? Para poder seleccionar que se va a digitalizar de alguna manera, como te lo mencionaba, de una manera fast track, y que se va a digitalizar con el correspondiente cotejo. Perfecto. Oye, respecto al muestreo, ¿es una especie de digitalización o de qué trata? Es un proceso dentro de la digitalización, no es una especie. Es decir, pero esto viene en el anteproyecto de la norma. Okay. No está, digamos, todavía se comenta mucho en el argot jurídico
del muestreo. ¿Por qué? Porque hay dos vertientes. Por un lado, la vertiente que te dice que es necesario economizar, hacer una manera de economía procesal de la forma en que se va a digitalizar los documentos, porque es imposible cotejar todos. Y por el otro lado, en aras de certeza jurídica, buscan el que cada uno de los documentos sean cotejados y pasados. Yo como lo he sostenido, mi postura es de que es necesario el muestreo, porque en grandes empresas no vamos a acabar. Sí. Pero ya parezco disco rayado. Creo que debemos de ser muy conscientes en la selección para poder hacer un muestreo consciente. Es decir, separar documentos públicos, documentos que puedan contener títulos de marca, escrituras constitutivas, permisos, licencias, datos personales, las solicitudes de empleo, todo lo que tengamos con datos personales, los expedientes de los trabajadores, para poderles dar el tratamiento jurídico adecuado y no agarrar todo y pasarlo al escáner, ¿no? Perfecto. Y acabas de hablar precisamente del tema de datos y del tratamiento. El simple hecho de almacenar datos personales pues ya es un tratamiento y está regulado por la ley. Si se digitaliza, se manda, no digo, ya tienes toda la razón, ¿no? Hay que ver el adecuado ordenamiento jurídico para cada uno de estos casos en específico. Amigos, como ven, está súper interesante el tema con nuestro gran experto invitado el día de hoy, el doctor Daniel Ortiz Lora. En un momento regresamos, vamos a un corte. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día con el tema aspectos legales de la digitalización de documentos. Mi estimado Joaquín, ¿querías comentar algo al respecto? Pues el tema de digitalización de documentos nos lleva obligatoriamente a determinar si hay especies o no, o qué es un documento electrónico, un documento digital. ¿Qué nos puedes platicar, doctor, al respecto? Bien, los documentos digitales, propiamente por el propio Código de Comercio, tienen la validez de un documento físico. Pero esa validez la van a tener con el respectivo carácter que tenga el documento. Es decir, hay documentos públicos, privados y simples, siendo completamente diferentes unos de los otros. Un documento público es aquel que emana de alguna institución pública, de algún funcionario público en el ejercicio de sus funciones, o de algún notario o corredor público, entre los fedatarios que ya mencionamos algunos, los mediados privados certificados. Pero, a diferencia de ello, un documento privado es aquel que tiene firmas que se le puede presumir originalidad, pero que no emana de algún órgano público o no está revestido de fe pública. Un documento simple, pues es aquel al que no se le puede atribuir originalidad alguna. En base a esto, sobre los documentos electrónicos o los documentos simples, nos hemos encontrado muchas veces con la autoridad, bueno, esto va un poquito enfocado también para Joaquín, que el documento electrónico no trascendió de acuerdo a la presentación de la prueba, pero estamos hablando de otras circunstancias. De acuerdo a lo que marca la norma, ¿habría ya posibilidad? ¿Habría posibilidad de hacerlo como prueba? Pues tendríamos que cumplir con los propios lineamientos que nos establece tanto el Código Civil Federal como el Código de Comercio para que un juez pudiera entrar a la valoración de la prueba y darle el valor que a la misma corresponda. Lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso de la digitalización, ¿qué pasa si un documento ya existente en físico se traslada a lo digital? ¿Cómo se va a hacer, por ejemplo, la impugnación de una firma autógrafa, ¿no? Si el contenido que se plasmó digitalmente corresponde al que verdaderamente existió en lo físico. De ahí la importancia de recurrir al fedatario para estas actividades de certificación y dar fe de este tipo de documentos. Pero sí es un punto. Recordemos que la mayoría de nuestros juzgadores pues no son nativos digitales, sino están como nosotros dentro de la transición de lo digital de lo analógico a lo digital, con la salvedad de que ellos tienen restricciones legales para determinar su actuación, ¿no? Entonces es muy importante distinguir el documento electrónico, qué normatividad y qué requisitos nos impone la normatividad para que tenga una validez o incluso una existencia legal, ¿no? Entonces pues habría que recurrir, insisto, al Código Civil Federal y al Código de Comercio, que establece las propias reglas, y poder ya presentarlo en vía de prueba. Pero ahí hay otro problema: si es un documento obtenido a través de un muestreo, también hay varias aristas que se van a presentar, pero esas se van a ir viviendo sobre la marcha de la aplicación de esta normatividad, que no es tan clara, ¿no? Tan norma. Un muestreo prudente podría ser para que el comerciante que quiere preservar sus documentos después de la obligatoriedad de tenencia de los mismos, es decir, después del plazo de 10 años. Entonces sí, a lo mejor digitaliza todo. ¿Por qué? Porque ya inclusive ya hasta se te permite desecharlos, y se te permitía desecharlos antes de la reforma, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en un plazo de 10 años el legislador lo estableció de esta manera desde antes de la reforma del Código de Comercio, que sigue siendo el plazo de hoy en día, con la finalidad de que ya en esos 10 años pues ya prácticamente todo pudo haber pasado, la mayor parte de las acciones pudieron haber prescrito, y además va a la par con la prescripción mercantil. Claro, de 10 años y 5 años. Así es. Y en conclusión, ¿qué podríamos ir concluyendo? La importancia de la digitalización. La digitalización es un fenómeno que va a ir avanzando conforme avance la tecnología. No podemos detenerlos este avance tecnológico, porque además en materia mercantil los usos y las costumbres marcan también lineamientos, ¿no? Claro. El segundo es la importancia del fedatario público
en las labores de certificación. Vaya titánica importancia, ¿no? Todo lo que van a hacer, sobre todo los corredores, que son máximos especialistas en materia mercantil, claro, tienen un gran reto enfrente que habrá de ver cómo se desarrolla en este tiempo. ¿Qué otra conclusión podríamos obtener, Mario? Pues mira, desde mi punto de vista, como bien lo mencionas, es que no podemos detener el paso de la tecnología. Van cambiando el tipo de documento, el gobierno que estamos manejando, el gobierno electrónico que se va instalando, pero tenemos ahorita la problemática que ya tenemos los documental. Ahora viene todo lo electrónico, viene lo documental. ¿Cómo vamos a hacer para dar certidumbre jurídica a las personas y a las empresas? Porque esto es que recordar, como bien decía el doctor, que aquí están inmiscuidas situaciones como de datos personales, de propiedad intelectual. ¿Cómo vamos a cubrir ese aspecto jurídico para poder blindar, para poder mantener el aspecto jurídico legal de la empresa? Yo creo que ahí es donde se va el principal reto que hay que ver con la norma conforme se vaya presentando. Y ya pasando el tiempo, pues ya va a ser algo establecido, ya la digitalización va a ser obligatoria. De hecho, no va a haber necesidad de hacer digitalización porque todos los trámites son por medio por medios de electrónicos. ¿Tú qué opinas al respecto, Daniel? Que de hecho la digitalización, tienes toda la razón, comenzó desde antes de la reforma del Código de Comercio con la famosa factura electrónica del SAT. La contabilidad electrónica en el aspecto fiscal van adelantados y es una digitalización de generación, es decir, se genera el documento nace electrónicamente, no se transforma en documento electrónico. Sin lugar a dudas, el papel del fedatario va a ser crucial con la finalidad de dar certeza a los procesos de digitalización, puesto que, como ya lo vimos, la certificación que hace el prestador de servicios no es más que una certificación técnica electrónica. Y además, pues va a haber muchos aristas que cubrir dentro de juzgados con los documentos digitalizados, ¿no? Nos van a dar no solo trabajo, sino además materia para estudio y para el ámbito académico, que creo que los tres compartimos el gusto por ello. Sí, y una de las cosas que a mí me gustaría resaltar, yo en algún foro escuché que posiblemente la digitalización era el principio del fin de la fe pública. Yo al contrario, una empresa que presta servicios de certificación responde a unos fines totalmente distintos para los cuales se enviste de fe pública el Estado a los fedatarios. Por eso yo creo que soy más optimista. Creo que el carácter fidedigno de un documento que requiere un particular para hacer un negocio, que requiere un particular para acudir al auxilio de la justicia o que se le administre justicia, que requiere un particular para llevar una convivencia sana, creo que puede estar en la fe pública. Algo que la tecnología no puede proveer, la fe pública sí. Completamente de acuerdo, y más con el comercio electrónico, con la llegada de todos los ámbitos electrónicos, ahora más que nunca la fe pública, pero curiosamente más los corredores, porque los corredores son más flexibles, están más del lado mercantil, conocen más los sistemas. Yo creo que va a tomar mucha fuerza, no solamente no va a desaparecer como bien menciona por algo, yo creo que se va a fortalecer, y ahora es más que nunca cuando lo necesitamos, porque pues esta transición no puede ocurrir por sí sola. Mi querido Daniel, ¿algo más que quieras aportar, Daniel? Pues creo que es el momento en el que no solo los fedatarios, sino todos los abogados tenemos que hacer conciencia de que tenemos que migrar a esquemas de derecho informático, esquemas en los cuales pues, la manera en que se presentan las pruebas, la manera en que se establecen situaciones con respecto a otros tipos de procedimientos que nacen con el comercio electrónico, tenemos que defenderlos, ¿no? Y tenemos que tomar conciencia y prepararnos con ello. Simplemente la regulación, hoy en día el comercio electrónico, los medios por los cuales se ejercen las acciones contenidas en él, es autorregulación, y son procedimientos alternos, que ni siquiera son arbitrajes o conciliaciones, sí, sino que son procedimientos alternos creados por los propios sitios que prestan los servicios de comercio electrónico. Sí. Entonces tenemos que migrar a manera de que no quedemos fuera. Haciendo una analogía, espero no herir susceptibilidades, es nuestra aplicación para pedir el taxi. Sí.
para no decir en comercial. No, muy bien. No, pues como acaban de ver, amigos, el día de hoy fue un programa excepcional, básico para cualquier abogado, básico para cualquier persona, porque los documentos, es más, nuestra acta de nacimiento, una recomendación, su título, es necesario digitalizarlo, si no, bajo una norma así para mantenerlos más a salvo en caso de que ocurra algún percance. Y bueno, son temas de subsistencia empresarial, laboral, en todos los sentidos. Por lo tanto, la importancia del programa que hemos tenido el día de hoy. Mi queridísimo Daniel, muchas gracias por haber Mario. venido. Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Es tu casa y te esperamos con más programas más adelante. Mi queridísimo Joaquín, pues qué bueno que llegaste, ya nos hacía falta por acá. Muchas gracias. Gracias. Amigos, cualquier programa que gusten, recomendación, recuerden escribirnos a www.dataproteccion.com.mx, Mario Gómez, @dataproteccion.com.mx. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.